Ejercicios de un circuito en paralelo. Recuerden que todos estos ejercicios se encuentran en la presentación. Ahora yo les voy a mostrar cómo desarrollar un circuito paralelo. Primero tenemos que ver qué datos tenemos. Tenemos los 5 volts, que es el que nos entrega, en este caso, nuestro generador de energía. Tenemos la resistencia, que la primera es de 10 ohm, la segunda de 5 ohm y la tercera de 15 ohm, pero están conectadas de forma en paralelo. La otra conexión que vimos anteriormente era en serie. Esto es en paralelos. Anotamos los datos que vamos a sacar. Acá podemos visualizar todos los datos que debemos anotar. Partamos con el primer dato. El primer dato me pide el voltaje total. ¿Lo conozco? Sí. Como vimos anteriormente, el voltaje total del circuito era de 5 volts. El segundo dato me pide el voltaje 1. ¿Conozco el voltaje 1? Sí, lo voy a conocer. ¿Por qué? Porque en los circuitos paralelos el voltaje no va a variar, sino que ahora va a variar la intensidad. O sea que el voltaje total es el mismo voltaje para cada una de las resistencias. O sea que este es un voltaje, 5 volts, 5 volts para el voltaje de la resistencia 2, 5 volts para el voltaje de la resistencia 3. Y ahí tendríamos esos datos que ya conocemos. Luego nos pregunta por la resistencia. Y conocemos las 3 resistencias, pero no conocemos la resistencia total. Así que sería una incógnita. Tenemos entonces la resistencia 1, que es de 10 ohm, la resistencia 2, que es de 5 ohm, y la resistencia 3, que es de 15 ohm. ¿Conocemos la intensidad total? No la conocemos porque debemos calcularla. Debemos calcular tanto como la intensidad total como la intensidad 1, 2 y 3. Recordemos que tiene el número por la resistencia. Por cada resistencia que yo tenga en el circuito va a ser la cantidad de intensidad que voy a tener. En este caso, también debemos calcular la potencia total, la potencia 1, la potencia 2 y la potencia número 3. ¿Qué es lo primero que voy a realizar en el circuito? ¿Qué es lo primero que puedo calcular? Y lo primero que vamos a calcular es la resistencia total. Para calcular la resistencia total de un circuito paralelo, debemos sabernos la siguiente fórmula, la cual nos indica que 1 partido en la resistencia total es igual a 1 partido en la resistencia 1 más 1 partido en la resistencia 2 más 1 partido en la resistencia 3. Pero debemos despejar la resistencia total. ¿Qué debemos hacer? Buscar el mínimo común múltiplo, ir viendo que el número primo nos sirve para dividir. En este caso, vamos a comenzar con el más pequeño, o sea, el 2. ¿Nos sirve el 2 en el 10? Sí, nos quedarían 5. Bajamos el 5 como corresponde. ¿Nos sirve el 2 en el número 15? En este caso no, así que lo bajamos por completo. Continuamos con otro primo que podría ser el 3, pero en ese caso tampoco nos sirve. Así que continuamos al siguiente, que es el número 5. El 5 en el 5 una vez y acabé. El 5 en el 5 una vez. El 5 en este caso sería 3. Continuamos con el 5, no podemos, pero sí con el número 3. Y el 3 en el 3 nos cabe una vez. Entonces tendríamos 2 por 5 por 3. Y eso nos da 30. Significa que el mínimo como múltiplo entre los 3 es el número 30. Y reemplazamos. Reemplazamos ahora en nuestra. Y ahora, ya que todos tienen el mismo mínimo común múltiplo, vamos a decir, ¿qué número multiplicado nos va a dar 30? Que se multiplique por 10 sería el 3. Entonces arriba vamos a colocar el 1 por 3. Y continuamos con más. ¿Qué número multiplicado por 5 nos va a dar 30? En este caso es el 6. Vamos a colocar el 1 por 6. Más. ¿Qué número multiplicado por 15 nos va a dar 30? En este caso es el 2. Así que sería 1 por 2. Y continuamos acá en el costado. Continuamos en este lado. Ahora vamos a multiplicar.
En este caso, dejaríamos otra vez la resistencia total es igual a 1 partido por 1 por 3 sería 3. Más 1 por 6 nos daría 6. Más 1 por 2 nos daría 2. Todo eso partido en 30. ¿Esto lo podemos dejar de otra forma? Sí, podemos dejar que la resistencia total es igual a 1 dividido, en este caso, por la suma de eso. ¿Cuánto sería la suma de eso? Nos daría de esta forma. Es lo mismo que estamos expresando. Acá arriba 3 más 6 más 2 nos da 11. 11 partido en 30. O sea que el 1 que tengo acá arriba lo puedo desarrollar de esta forma. Y recordemos que todo número 1 está dividido por un 1 imaginario. Entonces ahora solamente multiplico cruzado. El 1 me va a multiplicar el 30 y el 1 imaginario el número 11. La resistencia total es igual a 30 partido en 11. Eso me está diciendo. Y eso me daría un resultado de 2,72 ohm. Y así voy a obtener la resistencia total final, que es de 2,72. ¿Cumple con la condición cuando hablábamos de circuito en paralelo? Sí, porque es más pequeña que la resistencia más pequeña que se encuentra en el circuito. Entonces ya tenemos el valor de nuestra resistencia total, que es de 2,72 ohm. Y así obtendríamos el resultado final de nuestra resistencia total, que es de 2,72 ohm. Ahora vamos a calcular nuestra intensidad total y las diferentes intensidades. Para poder calcular la intensidad de corriente, debemos recordar el triángulo donde nos mencionaba cómo debemos calcular la intensidad. Sería el triángulo de la ley de Ohm. Entonces acá tenemos el triángulo donde nos dice que la intensidad total sería igual al voltaje total dividido por la resistencia total. Vamos a comenzar a calcularlo. Entonces solamente reemplazamos los valores. Tenemos acá el voltaje total y tenemos la resistencia total. Calculamos y nos entrega un valor de 1,83. 1,83, ¿qué cosa? Amper. Ese sería en este caso nuestro valor de la intensidad total. Ahora debemos calcular la intensidad número 1 y así sucesivamente la intensidad número 2 y número 3 por cada resistencia que tenga en el circuito. En este caso solamente tengo 3 resistencias. Y continuamos con la intensidad número 1, que hace referencia, en este caso, al voltaje 1 y a la resistencia 1. Reemplazamos los valores. El voltaje 1 siempre va a ser 5 volts. La resistencia 1 va a ser 10 ohm. Y esto nos da un valor de 0,5 amperes. Este sería entonces el valor de la intensidad número 1. Seguimos con la intensidad número 2, que corresponde al voltaje 2 por la resistencia, en este caso, 2. Reemplazamos los valores. El voltaje es constante, pero la resistencia 2 tiene un valor de 5 ohm. Eso nos da 1 amper. Eso nos da un valor de 1 amper. Y entonces continuamos con la intensidad 3, que tenemos que colocar el voltaje 3, que es el mismo para todo el circuito, y la resistencia 3, en este caso es 5 volts partido en una resistencia, la número 3, que es 15 ohm. Esto nos entrega 0,33 amperes. Al sumar todo esto, nos tendría que dar la intensidad total. Veamos si nos da. La intensidad total, entonces, la intensidad 1 es de 0,5 amperes más la intensidad 2 es de 1 amper más
la intensidad 3 es de 33 amperes. Eso nos daría una intensidad de 1,83 amperes. Así yo puedo comprobar que hice el ejercicio exitosamente, debido a que si voy a ver arriba, la parte donde tengo el cálculo de la intensidad total es exactamente el mismo resultado al sumarlo. Y así me doy cuenta que lo hice muy bien el cálculo. Ahora vamos a reemplazar los valores donde corresponden nuestros datos. Y acá tenemos los valores reemplazados en la tabla. Sabemos que la intensidad total es de 1,83 amperes. La intensidad 1 es de 0,5 amperes. La intensidad 2 es de 1 amper. La intensidad 3 es de 0,33 amperes. ¿Qué podemos concluir? Debemos recordar que los circuitos en paralelo, la intensidad va a variar. Porque si nos damos cuenta que el voltaje es constante, solamente va a variar en los circuitos en paralelo. Ahora nos falta calcular la potencia. Para calcular la potencia debemos considerar el triángulo de cálculo de la potencia. En este caso, para poder calcular la potencia debemos tener conocimiento de la fórmula. La potencia total es igual a la intensidad total por voltaje total. Esto nos vamos a reemplazar y nos va a dar la intensidad total. Sabemos que es de 1,83 amperes porque la calculamos anteriormente y el voltaje total es de 5 volt. Esto nos da un resultado de 9,15. 9,15, ¿qué cosa? Watt. O sea que esta sería, en este caso, nuestra potencia total. Vamos a calcular la potencia 1, que corresponde a la intensidad 1 y al voltaje 1. También tenemos que calcular la potencia 2, que corresponde a la intensidad 2 y al voltaje 2. Y por último, la potencia 3, que corresponde a la intensidad 3 y al voltaje 3. Partamos entonces con la primera. La primera nos dice que debemos calcular en sí la potencia 1. Sabemos que la potencia 1 es igual a la intensidad 1. La intensidad 1 era de 0,5. ¿Cómo la sé? Porque nosotros lo calculamos anteriormente. El voltaje es constante, entonces siempre va a ser 5. En este caso lo llevamos a la calculadora y obtenemos, nos da un resultado de 2,5 watts. Y seguimos con el otro, con la potencia 2. Reemplazamos, sabemos que la intensidad 2 era de 1 amper por 5 volt. Eso nos da 5 watts. Y continuamos con el último, que sería el 3. Sabemos, en este caso, que la intensidad 3 es de... Esto nos da que la intensidad 3 era de 0,33 amperes por el voltaje, que sigue siendo el mismo, de 5 volt. Esto nos entrega un resultado de 1,65 watts. Y ahora comprobemos si lo hicimos de perfecta forma. Recuerden que si sumamos el 2,5, el 5 watts y el 1,65 watts tendría que darnos similar a 9. Al 9, recuerden que nos tiene que dar similar al 9,15. Entonces ponemos que la resistencia total es igual, en este caso es 2,5 watts más 5 watts más 1,65 watts. Eso nos da exactamente 9,15 watts. Significa entonces que nuestros ejercicios fueron realizados en perfectas condiciones. ¿Estamos listos entonces para continuar a la prueba?